los vamos a ir describiendo y a su vez lo vamos a ir colocando en diferentes síndromes de los síndromes de este módulo. Entonces ustedes dijeron cefalea. Bien, ¿alguien se anima a tener una definición de cefalea? Dale, escuchamos. Vamos, sin miedo. Por lo que yo entiendo es el Chicos, lo dolor. hagamos así. Sí, es el dolor. Es el dolor que se localiza en la cabeza, que también puede ser facial, pero bueno, Bien. principalmente es un dolor que puede ser superior o posterior, pero de la bóveda craneana. Bien, está bien. Y a su vez tenía como que algunas zonas que no eran inherentes a la cefalea, ¿no? ¿Sí? Como definición, ¿recuerdan? Solo se limita a la bóveda craneana, entonces descarta la porción facial del cuello y demás. Bien, entonces los dolores faciales, linguales y faringios quedan excluidos de esta definición. Al menos esto es lo que dice una como definición de cefalea. Bien, ahora, esta cefalea, como ustedes consideran que es un síntoma cardinal del módulo, tiene una clasificación y tiene un algoritmo de diagnóstico que también lo tienen en su bibliografía para que ustedes puedan llegar a discernir a través de la semiografía del síntoma, que podemos discriminar si realmente se trata realmente de un dolor de cabeza, digamos, referido a una cefalea y o migraña, versus algún otro síndrome. ¿Sí? Bien, ahora, ustedes dirán, o al menos podríamos preguntarnos, qué es lo que nosotros debiéramos preguntar como para semiografiar realmente bien cefalea. Los escucho. Si es en toda la cabeza, si el dolor es continuo o aparece ante determinadas acciones. Bien. ¿Qué más? ¿De qué intensidad es? Bien. Intensidad, localización, ¿qué más? ¿Cuándo comenzó? Si se acentúa con algo. Bien. ¿Qué más? Puede ser si se irradia. Bien. O sea, un dolor localizado en la región hemicraniana o craniana, que tiene un momento de comienzo, ¿puede tener síntomas acompañantes o no? Sí, Bien, por ejemplo, a ver. fiebre o vómitos. Náuseas. Bien, ¿qué Fotofobia. más? Muy bien. ¿Qué otros síntomas, qué otras cosas más yo preguntaría con respecto a este dolor de cabeza? Ustedes me preguntaron, me dijeron que si tiene algún síntoma acompañante, localización, ¿qué más? Si cesa con algún fármaco. Muy bien, si cesa con algún fármaco, ¿qué otra cosa más? Si es la primera vez que siente ese dolor, o si ya Muy lo siente. bien, perfecto, ¿qué más? Si se Si hay acentúa, algo, si se acentúa por alguna acción al hablar o con un movimiento. Muy bien, exactamente, ¿qué más? La cualidad o el carácter del dolor. Muy bien, exactamente, ¿qué más? La Y la duración del Entonces, respuesta. dolor. bien, entonces en resumidas cuentas nosotros dijimos que le preguntaríamos qué, cómo, cuándo, dónde, ¿sí? Y una cosa que debemos preguntar siempre en este tipo de pacientes es si realmente el paciente ya sufre de este tipo de dolores, ¿no es cierto? Sí, porque supongamos que sea un paciente que ya tiene antecedentes de migraña, pues bien, debiéramos descartar o pensar que a lo mejor se deba a una crisis migrañosa similar a esta, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, lo que ustedes preguntaron, dijeron, bueno, che, ¿el dolor de cabeza es diario? ¿Es intermitente? ¿Qué duración tiene? Eh, ¿Dura más de una hora? ¿Dura más de 2 horas? Y se acompaña de los síntomas que ustedes me fueron relatando. También tiene importancia, como ustedes me dijeron hace rato, si ocupa un cierto lugar de la cabeza, si comienza en un lugar y si irradia para otro. ¿Sí? ¿Bien? sí, Y Sí. también, como verán, en la misma bibliografía que ustedes tienen, hay muchísimos desencadenantes de esta cefalea. Si ustedes hablan con un paciente con antecedentes de migraña, se van a
van a concordar de que ese paciente probablemente sepa a qué síntomas o a qué actos o a qué comidas o a qué perfumes el paciente puede estar, sea un disparador de su migraña. ¿Sí? No sé si ustedes han interrogado alguna vez o de algún pariente sepan que tiene migraña. Yo tengo migraña. Bien, bueno, ya tenemos un paciente, una compañera que tenga migraña y me imagino que ya debe conocer la mayoría de los síntomas. Sí, sí, ¿Sí? hay ¿Algún muchos otro? síntomas que cuando vos leías o cuando leía decía, ah, bueno, está todo en la bibliografía. Claro, exactamente, sí, exactamente. Bien, hay algunos pacientes que, aunque a ustedes les parezca mentira, algunos pacientes que tienen como signo o síntoma disparador, por ejemplo, tienen cefalea post ejercicio, por dar un ejemplo, o cefalea secundaria a un trastorno de la visión, cefalea secundaria a dolor cervical. O sea, muchas veces la cefalea es un síntoma frecuente de la atención médica. ¿Qué significa? Que muchos pacientes pueden concurrir a una guardia por cefaleas, ¿sí? Y a lo mejor sean pacientes que no hayan sufrido antes de cefalea y sea como forma de presentación de esta, ¿sí? Entonces, cefalea, ustedes me dirán, ¿es un síntoma o un signo, digamos, no es patognomónico de, puede ser secundario a muchísimas patologías, ¿sí? Pero a mí me gustaría detenerme en este aspecto porque, francamente, la cefalea en sí tiene relevancia en algunas circunstancias. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente que nunca haya tenido cefaleas y que presente cefalea en forma súbita de una intensidad inusitada, ¿sí? Ese paciente ya me debe llamar la atención. Es muy frecuente que uno en las instituciones de salud pueda no objetivar que un paciente ya va a la guardia o la consulta en formas repetidas y sea subdiagnosticado un paciente que a lo mejor es la expresión de una patología grave. ¿Sí? ¿A ustedes les llama la atención, o sea, se le viene a la cabeza algún diagnóstico que sea de gravedad con un paciente con una cefalea nueva e inusitada? ACV, Bueno, ACV, ¿qué más? Un Tumor, síndrome, ¿Eh? No escuché. hipertensión endocriniana, Ajá, ¿qué más? Meningitis. meningitis. Bien. Bueno, yo voy a ir tomando cada síndrome que ustedes me cuentan para que le podamos ir anexando síntomas que ustedes están comentándome para que lo vayamos, vamos a hacer como un mapa conceptual, ¿sí? Entonces, alguno de sus compañeros dijo ACV. Bueno, yo les diría a ustedes qué se entiende por ACV y qué tipos conocen. A ver. Hola. Bien, entonces, pero ¿qué sería para usted un accidente cerebrovascular? ¿Qué se entiende qué definición les daría? alguna alteración en la vasculatura, digamos, a nivel cerebral, ya sea que se ocluya una arteria o vena o que se rompan y generen una hemorragia. Bien, bueno, De bien, manera me parece súbita sería. bien, ¿Algún correcto. daño que implique pérdida de tejido cerebral, pérdida funcional? Bueno, muy bien. Digamos que las causas de un O accidente sería, cerebrovascular. ¿Sí? Escucho.
No, no, profe, estaba por decir lo mismo. Bueno, También, sigamos entonces. perdón, Pero yo lo que quiero que nosotros podamos ir incluyendo los síntomas y signos que ustedes me van comentando en estos síndromes. ¿Qué tiene que ver la cefalea con un accidente cerebrovascular? O sea, no todos los pacientes que padecen de un accidente cerebrovascular, llámese isquémico versus hemorrágico, sus síntomas de presentación probablemente en algunos sea cefaleas, no en todos, ¿sí? Ya que hablamos de accidente cerebrovascular, y en algunos puede tener cefalea y en otros no puede tener cefalea, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué otros síntomas y signos ustedes consideran que puede llegar a tener un paciente que tenga un accidente cerebrovascular? Parestesias o paresia de alguna parte del Parestesia o cerebro. paresia. Bueno, esos son trastornos de la sensibilidad. Bien, ¿qué más? ¿Y algún trastorno en el habla? Bien, trastorno en el habla. ¿Qué más? Signo de Bell. No te escuché. Signo de Bell. Te soy franco, no escucho. el compañero dijo signo de Bell. ¿Signo de Venn o parálisis de Bell? No escuché bien. Podemos seguir con otros, dale. No hay problema. Vamos a darle un poquito de dinámica. Parálisis facial. Bueno, parálisis facial. La parálisis facial puede ser solamente un trastorno periférico de un par craneal. ¿Sí? Bien, pero puede ser. ¿Qué más? Factores de riesgo del neumococo. No escuché. No escuché. Pero bueno, vamos a continuar y me voy a quedar esto porque todavía nos faltan algunos términos que incluir para poder hablar de algún síndrome. Entonces, ustedes me dijeron que cefalea es un síntoma importante cardinal de este módulo. Perfecto. ¿Qué otros síntomas cardinales tenemos dentro de este módulo? Si yo les digo pérdida de conocimiento, ¿es parte del síndrome o no? ¿Es parte del módulo? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ¿y qué se entiende por pérdida de conocimiento? ¿Ustedes cuando dicen pérdida de conocimiento es uno solo o encuentran algunas otras clasificaciones dentro de este concepto? Por ahí no se escucha. Sí, ahí te escucho bien. No registrar espacio geográfico o temporal. No sé si estará relacionado con lo que dice usted. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Eso se llamaría desorientación. Profe, Bien, Claro, sí. perfecto. Bien, ¿qué más? claro, Dale. sería diferenciar entre los procesos cognitivos y los del componente de la conciencia. Cuando vos tenés desorientación temporoespacial, Bueno, o sea, bien, o sea, muy bien. O sea que esto que nos acaban de comentar, ustedes dicen dentro del concepto de pérdida de conocimiento, nosotros tenemos varias definiciones que podríamos nombrar. Por ejemplo, síncope, les digo yo. ¿Sí? Ustedes lo que me dijeron fue confusión. Bien, ¿qué otras cosas más podemos considerar dentro de este síndrome de pérdida de conocimiento? Somnolencia. Somnolencia, muy bien. Somnolencia, letargo o sopor. Bien. ¿Qué más? Coma. Puede ser. Coma, muy bien, excelente. ¿Qué más? Confusión. Bien, entonces ya tuvimos síncope, confusión, somnolencia, letargo, sopor, estupor y coma. ¿Sí? O sea que estos síntomas que ustedes me están nombrando, me están comentando, que cada uno tiene una causa, puede ser una presentación de un síndrome neurológico. O sea, lo que lo tomamos como síntoma o signo inherente al módulo. Bien, ¿qué otros síntomas se les ocurre que están dentro del módulo? ¿Recuerdan algún otro? El deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo, bien, perfecto. ¿Y a qué le llamarías deterioro cognitivo, por ejemplo?
¿qué sería para vos un deterioro cognitivo? ¿En qué lugar del cerebro está y por qué se produce? Creo que tiene que ver con las funciones cognitivas o ejecutivas de una persona y la pérdida de algunas o el deterioro progresivo de alguna de esas funciones. Bien, bien, bien. Y bueno, ¿tienen algún ejemplo que uno pueda detallar con respecto a los trastornos cognitivos? ¿Puede ser, profe, la enfermedad del Alzheimer? Bueno, muy bien. Alzheimer, perfecto. ¿Qué más? La enfermedad de Parkinson. Bueno, muy bien. Si ustedes me dicen que la enfermedad de Parkinson es un gran síndrome que nosotros tendríamos que ver, ¿ustedes me pueden discernir en qué parte anatómica está la lesión? En Está la el sustancia cuerpo negra. estriado. Bien, bueno, ahí puede ser. Si hablamos de Parkinson, estamos hablando de una enfermedad extrapiramidal. ¿No es cierto? Es un síndrome extrapiramidal. O sea, si ustedes me ponen como un ejemplo trastornos cognitivos y me dicen que esto es un síndrome extrapiramidal, que como ejemplo tenemos al Parkinson, yo le diría que el síndrome extrapiramidal, que es el Parkinson, tiene muchísimos otros síntomas y signos, y a lo mejor los trastornos cognitivos pasen a ser, digamos, son importantes, pero no son los más importantes dentro de un síndrome extrapiramidal. ¿Sí? Pero el ejemplo que nos dieron ahí como el Alzheimer, o como la demencia senil, que es una patología muy frecuente de nuestros mayores, y yo sé que por ahí tenemos alguna compañera que hace una muy buena gerontóloga, va a tener muchos de ellos. Inclusive, en la bibliografía ustedes tienen como un mini mental, que son algunas preguntas, y podemos ver si realmente nuestro paciente tiene tanto deterioro o no de la corteza, ¿no? De las funciones corticales. Bien, ¿qué otra cosa más? Yo le diría que como síntomas y signos también tendría mareo, vértigos y trastornos del equilibrio. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, la enfermedad de Parkinson. No. Sigo nombrando síntomas y signos que sean inherentes al síndrome neurológico o al módulo neurológico. Sí, todos esos tres sí. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, hay, digamos, si nosotros vamos a tomar síntomas y signos que obedezcan a algún par craneal, eso lo va a dar el doctor Marcos, así que no voy a ingresar tanto yo en pares craneales, porque si no vamos a confundir las charlas, ¿sí? Sigamos con los síntomas y signos que sean inherentes al módulo. Hablamos entonces cefalea, hablamos de trastornos del sensorios, mareos, vértigos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más le parece? ¿Convulsiones? ¿Algún trastorno en la Convulsiones. concha? Bien, convulsiones. ¿Qué más? ¿Qué les parece dentro de convulsiones? ¿Qué son las convulsiones? ¿Qué les parece que sean? Son movimientos musculares que son involuntarios, que Bien. generalmente son violentos. Ujú. Y puede haber una pérdida, o sea, generalmente hay pérdida de conciencia. Bien, bueno, yo te diría que dentro de la convulsión hay algunos que tienen pérdida de conciencia, otros no. También podríamos hablar de epilepsia, ¿no? No son iguales, son síntomas similares, ¿sí? Tienen algunas características que la difieren y hay clasificación de ellas, ¿sí? Bien, ¿qué otras cosas, qué otros síntomas conocen? Por ejemplo, dentro de movimientos anormales involuntarios, ¿qué podrían acotar sobre eso? Las coreas y los tics, por ejemplo. Bien, Temblores. tics, Hemibólicos. coreas, temblores, balismos, Mioclonías. mioclonías, muy bien, disinesias también, ¿sí? Hipocinesia, si ustedes me dicen hipocinesia, yo diría, bueno, estas hipocinesias pueden ser secundarias a un síndrome piramidal, como lo que hablaban recién. ¿Qué más?
Si yo les digo, bueno, mira, vamos a hablar de debilidad muscular. ¿Ustedes qué me dicen sobre debilidad muscular? Hay que ver si es localizada o generalizada. Digamos que como debilidad muscular, es decir, la debilidad o paresia, se dice, ¿no? Es la disminución de la fuerza muscular que lleva a un individuo a tener una incapacidad para realizar funciones habituales del músculo o de un grupo muscular. Que no es igual que la fatiga, digamos, porque yo, supónganse, en un día que estoy cansado, tengo fatiga, es la percepción subjetiva de la debilidad, que no tiene nada que ver con la paresia, porque la paresia es francamente objetiva. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Sí? Bien, y dentro de esta paresia, digamos, de esta debilidad muscular como definición, van a ver que ustedes en la bibliografía la dividen de acuerdo a la lesión anatómica. Y le dice que, bueno, que existe una lesión de la motoneurona superior, de la motoneurona inferior y la lesión del sistema nervioso periférico. Y por último, lesiones de la placa neuromuscular y del músculo. Entonces, si uno dice, che, esta es una lesión de la motoneurona superior, ¿ustedes qué piensan? ¿A qué nos referimos en ese aspecto? Que la lesión está a nivel de los hemisferios cerebrales, del tronco del encéfalo, hasta Muy, niveles superiores. muy bien, o sea, está a nivel de la médula, del tronco y de los hemisferios cerebrales. Eso sería una lesión de la motoneurona superior. Si nosotros hablamos de una lesión de la motoneurona inferior, decimos que son las que se localizan en el asta anterior o en las raíces motoras. ¿Sí? Si decimos que la lesión del sistema nervioso es en la periferia, podemos hablar de selectivas o difusas, y luego la lesión de la placa neuromuscular y del músculo. ¿Sí? Entonces, ahora que ustedes nos estamos ingresando al capítulo de debilidad muscular, me parece que en este lugar debiéramos jerarquizar forma de semiografiar este tipo de síntomas. ¿Qué les parece? ¿Cómo los semiografiaríamos? Evaluando el tono muscular. ¿Cómo? Evaluando el tono muscular y la movilidad, Bueno, pasiva. ¿qué más? ¿Qué le preguntaría yo al paciente? ¿Pero qué le preguntaría yo? ¿Y es desde que se levanta o a lo largo del día? ¿Hace cuánto? Bueno, bien, ustedes hagamos este ejercicio de composición. Supongamos que esta persona es traída por un familiar y le dice a alguno de ustedes que esté asistiendo justamente en ese momento, dice, che, mirá, ¿sabés qué? Lo veo a mi señora que tiene esta debilidad que antes no tenía o que comenzó en forma súbita, ¿sí? Entonces ustedes deben hacerle algunas preguntas que son inherentes. ¿Qué preguntas? ¿De qué manera se distribuye? Bueno, ¿qué más? No, si tuvo algún golpe o alguna caída anteriormente. Bien, También ¿qué otra pregunta más? ¿Alguna Sí, puede ser. infección viral hace poco? Bien, muy bien. Me gustó esa parte, infección viral si hace poco. Bien, si toma algún medicamento. Bueno, bien, sí, es farmacológica, perfecto. ¿Qué más? ¿Eh? No escuché bien. ¿Y si tiene evolución progresiva? Bien. O sea, nosotros le preguntaríamos qué formas de comienzo tiene para ir viendo la evolución clínica que tenga, la distribución de la debilidad. No es lo mismo que tenga debilidad en los brazos o debilidad en las piernas, no es lo mismo. ¿Sí? Y si tiene algún otro síntoma que sean
concomitantes a la debilidad muscular. ¿Les parece? Sí. Bien. ¿Qué más? Y acá sí tomo lo que nos comentó alguna de sus compañeras, que dijo, che, mirá, yo acá voy a empezar a ver el tono muscular, el trofismo muscular, porque esto me puede dar tranquilamente la posibilidad de que yo vea que esto no es nuevo, que es de hace mucho más tiempo. Le voy a tomar los reflejos también. Y con respecto a lo que ustedes comentaron allí, de la distribución de la debilidad y de su denominación, ¿cómo consideran que le podríamos ir llamando a este tipo de alteraciones de la debilidad? ¿Tienen alguna idea? Puede ser simétrica o asimétrica, proximal o distal, hay que evaluar eso. Bien, ¿qué más? Si es mononeuropática o Bien, es lo mismo, polineuropática. bien, es lo mismo que tenga un lugar solamente, que tenga un hemicuerpo solamente, que tenga 2 miembros solamente, 4 miembros. ¿Cómo le llamaríamos? Puede ser Sería mono, paraparesia, cuadriparesia. ¿Eso? muy bien, monoparesia o Cuadriparesia. monoplegia, hemiplegia o hemiparesia, paraparesia o paraplegia, disparesia o displejía braquial, por ejemplo, si es en algún lugar de la parte del miembro superior, y ahora con este fenómeno que nos viene golpeando hace ya un año y pico, vemos a pacientes recuperados con cuadriparesia, ¿sí? Estos pacientes que han sido golpeados por este virus y han estado mucho tiempo en lugares intensivos, ventilados, una de las secuelas más importantes es la cuadriparesia del paciente crítico, trastornos deglutorios, bueno, y muchas otras cosas más que le pasan que no son gratas, por supuesto. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bien, Bien, profe. Bien. Bueno, alguien de ustedes mencionó en un momento hablar de convulsiones. Bien, entonces dijimos, bueno, ¿qué es una convulsión? La convulsión es un acceso de movimientos musculares involuntarios. Pueden ser más o menos violentos, generalizados o no, una pérdida parcial o no de la conciencia. ¿Sí? Alguien también dijo por allí que pueden ser generalizadas, pueden ser parciales o simples. ¿Sí? Pueden ser tónicas o atónicas también. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Que también la persona con convulsiones puede o no tener un deterioro cognitivo. Bien, también. ¿Qué más? Tengan cuidado cuando les toque discernir entre definición de convulsión y la definición de epilepsia. ¿Sí? ¿Estamos? Claro, por eso lo decía, porque en la epilepsia hay un deterioro y en las convulsiones no necesariamente. Ujú. Bien. ¿Qué más? ¿Alguien se le ocurre plantear alguna definición de epilepsia? Tenía entendido, profe, que la epilepsia no era en sí una enfermedad, sino que abarcaba Bien, varias entidades clínicas y muy bien, que por lo general eran más breves que las muy bien, convulsiones muy y bien, podían darse de forma súbita muy y bien. eso como que remarqué. Excelente. Bien, me pareció bien, me parece muy importante. Eh, si, si nosotros hablamos de la parte sensitiva, y yo le digo, chicos, si asisten a un paciente que tenga, supongamos, adormecimiento, hormigueos, ¿qué les parece? ¿Tiene que ver algo con el sistema nervioso o no? Sí. Sí, profe, en ese sentido habría que diferenciar Ujú. digamos, lo subsomático de lo superficial y lo profundo. La sensibilidad profunda y la sensibilidad superficial sería. Porque no es Bien, o sea, tendrías que ver
en la esterocepción, que tiene que ver con Bien, el tacto, el olor, la temperatura, y la propiocepción más bien con la posición, el movimiento, las vibraciones y eso. bien. O sea, Ustedes allí tienen hay que en la seleccionarlo diferente. literatura, sí, que tienen definiciones. ¿Viste? Como la sensación somática se puede clasificar en superficial o esteroceptiva, que comprenden modalidades como el tacto, el dolor, la temperatura, la sensibilidad. Y las propioceptivas, que abarcan la posición, la sensación de posición, movimiento pasivo, vibración, dolor y presión profunda. ¿Sí? En estos pacientes, supongamos, ¿qué les preguntarían ustedes? Como para empezar a darle un marco a estos síntomas. ¿En qué momento se... Muy bien, ¿en qué momento? ¿Desde cuándo? Exactamente. Muy bien, muy bien. Correcto. Creo Muy que bien, también muy es bien. importante preguntar sobre otras patologías no transmisibles, como la diabetes, por ejemplo. Bien, excelente. Bien. Ahora que trae aparejado uno de sus compañeros un antecedente. Yo digo, si nosotros comenzamos el interrogatorio, que por supuesto que cuando ingresamos al módulo, esto para todos en general, no se olviden de que ante la pregunta de un docente, lo primero que debe hacer antes de contestar es pensar, ¿sí? Y organizarse en este sentido. Así, ¿qué hago yo primero? Interrogatorio. Después, inspección, palpación, percusión y ocultación. ¿Sí? Entonces, siempre el interrogatorio. O sea que si nosotros hablamos del módulo de neuro, ¿hay algunos antecedentes que a ustedes les llame la atención y que deban jerarquizar dentro del módulo de neuro? Si tiene diabetes, hipertensión, creo que son antecedentes sí, que me importarían Sí, conocer. Bien, ¿qué más? también si tiene algún familiar con antecedentes de enfermedad de Parkinson o Alzheimer. Bien, ¿qué más? A ver, cosas que ustedes, síndromes enormes que ustedes vieron que son relevantes ante un paciente que tenga algún síntoma neurológico. A ver, si empezamos a integrar todo lo que ya vieron antes. Fibrilación auricular, o estuvo algún infarto del miocardio. Bueno, bien, que hayan tenido enfermedades coronarias, perfecto, que hayan tenido arritmias como fibrilación auricular. Muy bien, ¿qué más? Consumo de sustancias tóxicas o fármacos recientemente. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Ya dijeron enfermedades coronarias, arritmias, dijeron diabetes, ¿qué más? Enfermedades infecciosas previas. Infecciosas previas, perfecto, ¿qué más? Inmovilización prolongada. No escuché. Sí, y traumatismos, golpes, Bien, antecedentes traumáticos de la cabeza. bien. Me parece Enfermedades que autoinmunes. esa compañera es Sol, me da la impresión. Sí. Era Sol, bien. Entonces, no se olviden que es muy importante cuando estamos interrogando a un paciente saber si el paciente es inmunocompetente o inmunodeprimido. ¿Sí? Es muy importante también en las enfermedades neurológicas. ¿Sí? Ya que un paciente inmunocomprometido es asiento de patologías oportunistas en el sistema nervioso central. O sea que si un paciente viene a la guardia con trastorno del sensorio, con fiebre y siendo inmuno no competente, hay que jerarquizar otro tipo de patologías. O sea que el antecedente personal es importante, la respuesta es sí. Bien, ¿qué otras cosas más les llama la atención? Hay pacientes que, supónganse, un antecedente patológico de relevancia es si tiene Corea, por ejemplo. ¿Sí? Alguna enfermedad de los músculos, como el Duchenne. Esas son patologías que se pueden transmitir y son de muchísimo peso. Bien, ahora ya pasando un poco a la observación de un paciente neurológico. Siempre hago hincapié en que ustedes son los que lo van a asistir. Ustedes
ingresan al familiar o al enfermo o al paciente que va a la consulta, y ustedes ya de la primera instancia van a ir observando, porque van a agudizar su ojo clínico y van a ir pensando si ese paciente ya tiene una patología neurológica. ¿En qué recabarían, por ejemplo? Estamos de lo grueso, ¿eh? Postura, marcha. Las Bien, facies. ¿qué más? ¿Cómo Facie, habla? perfecto, bien. Facie, ¿cómo habla hasta dentro de la facie? ¿Qué más? Marcha, me dijeron por ahí. ¿Qué más? La orientación en tiempo y espacio. Bien, bien. ¿Qué más? Vigilia. Sería No el nivel escuché. de conciencia. Nivel de conciencia, perfecto. ¿Qué más? Si tiene algún temblor. Bien, bueno, en la marcha podríamos fijarnos eso también, ¿no? Por supuesto. Bien, ¿qué más? El hablar. El habla, también ya me dijeron. Y la otra cosa que también tenemos en cuenta siempre es la actitud, ¿no es cierto? ¿Sí? La actitud de pie, por ejemplo. ¿Sí? La O podemos ver ataxia. que, claro, exactamente. O vean que ya ingresa con una cierta debilidad en una parte del cuerpo, ya es asistido por un pariente o algo que no puede mover alguna parte del cuerpo, ¿sí? Llámese una paresia, una plejía de un lado o de otro, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien, vamos hasta ahí entonces. Correcto. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes, o no? Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, perfecto. Bien. Hay algunos síndromes que ustedes no pueden conocer, ¿sí? Dentro de este gran capítulo. Al comienzo de la charla dijimos, un compañero dijo, síndrome de hipertensión endocrinal. Bueno, ahora vamos a empezar a jugar con esto. ¿A qué se denomina síndrome de hipertensión endocraniana? ¿Y cuáles son los síntomas inherentes a esto? Vamos. Al aumento de la presión ejercida por el líquido cefalorraquídeo. Bien, hasta ahí estoy con vos. ¿Causas? Algún tumor, obstrucción Bien, a la circulación del SR. bien, ¿qué más? ¿Alguna infección bacteriana o viral? Bien, bueno, ¿qué más? Sobrehidratación. No estoy tan convencido. Puede ser un hematoma. Bien, perfecto. O sea, alguna masa ocupante que llegue a tener alguna compresión dentro de los ventrículos y esto me produce hipertensión, por ejemplo, ¿no? Bien. ¿Y los síntomas que tienen estos pacientes, cuáles serían? Aparte de la cefalea que ya me dijeron. Vómitos. Vómitos, edema de papila, bradicardia, deterioro del sensorio, Bien, tensión arterial. Alteraciones bien, en la visión. bien. Edema de papila. Bien, ahora, ya que todos me nombran edema de papila, yo le digo qué es la edema de papila y cómo lo hacen. A través del fondo de Es ojo. un fondo de ojo. Bien, digamos, yo voy a hacer un fondo de ojo con un oftalmoscopio para un médico como yo, por ejemplo, que no soy bueno, entonces seguramente voy a tener que dilatar la pupila, porque seguramente me va a costar hacerlo, ¿sí? Y voy a tratar de buscar este síntoma que es tan importante, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora yo les digo una cosa, supónganse que este paciente ustedes lo reciben en la atención, ¿sí? Y ustedes piensan que realmente este señor tenga esto, francamente, hipertensión endocraniana, ¿sí? Y ustedes vean que tiene un edema de papila, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Y yo le digo a ustedes, che, ¿sabés que este paciente le voy a hacer una punción de líquido cefalorraquídeo? ¿Qué opinan ustedes? No. Supuestamente no hay que hacerlo. Está contraindicado. Claro. El edema de Bueno, está papila. bien, está contraindicado, pero ¿por qué? ¿Por qué estaría Porque contraindicado? puede producir herniación del Muy El bien, cerebro de algún exactamente. tumor. Bien, exactamente. Bueno, estas preguntas que a ustedes les parecen por ahí inocentes, se las van a hacer muchas veces porque el que le toque trabajar sobre este tipo de pacientes lo van a ver siempre.
o que vengan le toque asistir a un paciente que ustedes consideren que tiene un síndrome meningoencefalítico, y uno de los diagnósticos GOL, juntamente con la imagen, va a ser una punción de líquido, ustedes van a tener digamos, van a tener estos inconvenientes de decir, mira, a este no le voy a hacer este complemento, porque considero que este paciente tiene, póngale, un par craneal, versus lo que ustedes me acaban de comentar, que en vez de ayudar al paciente, lo estaríamos complicando aún más, ¿no es cierto? No tan solo tenemos que saber lo que tenemos que hacer, sino lo que no tenemos que hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, ya me dijeron que el síndrome de hipertensión endocraniana se caracteriza por cefaleas, náuseas, vómitos, fotofobia, y son tan buenos que agarran unos termoscopios que tienen en el bolso, le dilatan la pupila, le ven la papila y tiene edema de papila y dicen tal cosa. Perfecto. Trabaja en una institución grande y le hacen una imagen y tiene una lesión ocupante en el cerebro que está corriendo la línea media. Usted dice, bueno, perfecto, este paciente tiene tal cosa. Bien, muy bien, se sacan un 10 ese día de la guardia. ¿Sí? Ahora, si ingresa un paciente a la guardia que tenga trastorno del sensorio, como confusión, cefalea, náuseas y vómitos, pero a su vez tiene fiebre, ¿sí? ¿Qué más podríamos ir pensando en estos pacientes? Meningitis. Probable. No todo síndrome febril que le duele la cabeza es una meningitis, ¿no? Encefalitis puede ser también. Sí, está bien, bueno, pero digamos, usted está en la guardia, va a atender 80 pacientes, 50 tienen fiebre, no tienen 50 meningitis. ¿Sí o no? Porque si no, te imaginas que haríamos 30 punciones lumbares por guardia. ¿Qué síntomas tenía además de fiebre, perdón? Esto, digamos, no es un juego solamente que les digo, yo les voy agregando síntomas y signos nada más, para que vamos tocando otros síndromes. Entonces, si ustedes, este paciente tenía náuseas y vómitos, cefalea, fotofobia, y a su vez tenía fiebre, ustedes me dicen, no, bueno, yo también pensaría en un síndrome meningoencefalítico. Bueno, muy bien, perfecto. Obviamente que ese paciente lo interrogaríamos, a lo mejor si es niño o joven también tendría que ver si es inherente a la edad del año, a la época del año, porque también pueden haber meningitis por gérmenes que suelen estar en la época. Pero este tipo de pacientes que sí o sí, ¿qué signos semiológicos ustedes tendrían en cuenta con este paciente? ¿Qué signos le harían ustedes en la guardia? ¿Qué maniobras? Rigidez de la nuca, profe. Bien, los tienen dibujado allí, rigidez de nuca. No se confundan con rigidez de nuca en un paciente que tenga 80 años y ustedes le quieren tocar la región suboccipital y es recontra duro, porque la artrosis de cadera va a decir, todos tienen rigidez de nuca. O sea que no todo es rigidez de nuca. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más le hace? Contracturas musculares y con respecto a irritación meningia también. Como un opistótono, decís vos. En estos pacientes, ustedes cuando están pensando que tiene esto, hay maniobras que la tienen en el libro, que se llaman signos de Kerning, que son secundarios a una irritación meningia, está perfecto, el signo de Brudzinski, pero quería llegar a este punto. Este paciente, que ustedes consideran que no tiene no tiene par, afectado ningún par, ni tiene edema de papila, ustedes dicen, bueno, a este paciente sí le voy a hacer una punción lumbar. Bien, entonces, este paciente no es tan fácil hacer una punción lumbar, hay que afilar bien la técnica como para poder hacerlo, pero ¿qué les debe llamar la atención dentro de una punción lumbar? Cuando analizamos el líquido cefalorraquídeo, profe. Claro, o sea, por algo lo solicitan, ¿no es cierto? Turbio. Claro, turbio. Bien, las características macroscópicas, digamos, ¿no? Si él tiene un aspecto turbio, si es un líquido claro de roca, que le suelen llamar, si tiene presión,
Si no tiene presión. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué le solicito? Yo le llamo a la bioquímica y le digo, mira, esto es una urgencia. ¿Sí? Celularidad. Una encefalitis, meningoencefalitis es una urgencia y que hay que comenzar lo antes posible con los métodos complementarios y con la terapéutica antibiótica que ustedes decidan. Entonces le tomo el líquido y ¿qué más? ¿Qué le solicitan a la bioquímica? Concentración de glucosa también. Usan un citológico y eso decís. O sea, ustedes les tienen que solicitar que estudien el líquido cefalorraquídeo. Sí, la tienen a la bioquímica, a ustedes, que le dice, bueno, ¿cuántos tubitos llevo? ¿1, 2, 3, 5? ¿Le pongo algo, no le pongo algo? O sea, profe, vos estás preguntando si es control. Estudio citológico, microbiológico y oncológico, ¿o no? No, está bien lo que Celularidad. decís, pero digo, no se olviden, o sea, si es un paciente para estudio oncológico, no es una urgencia. ¿Sí? La urgencia es una meningoencefalitis, es una causa infecciosa, ¿sí? Que te pueda matar el paciente. Entonces, esa Y es lo la primero urgencia. sería que lo mire en microscopio. Claro, o sea, yo le pediría un físico-químico con el cual ya vería el aspecto, vería la glucosa, las proteínas, ¿sí? Y después le vería la parte del citológicos, ¿sí? Y vería si tiene bacterias o no, ¿no es cierto? Pero lo más importante sería definir cuál es la característica del líquido y el físico-químico para ver más o menos qué conducta vamos a ir adoptando. ¿Sí? Sí. ¿Les parece o no? Y es más, en la bibliografía tienen una disquisición de las características, digamos, más someras de las patologías, llámese virales o bacterianas, en sus características de líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? ¿Vamos? Sí. Esto que estamos atravesando en 45 minutos de charla, en las cuales estoy hablando yo solamente, que es bastante aburrido, digamos, son cosas que tardan mucho tiempo en ver, en estudiar, ¿sí? Así que yo les pediría, por favor, que los lean, porque les va a costar definirlos. ¿Sí? ¿Estamos? Y tienen acá otro síndrome, que también es interesante. Antes de avanzar en otro síndrome, me gustaría que ustedes recuerden que los niveles de afección periférica, supóngase de sesiones medulares, del C1 hasta lumbar, tienen sus dibujos allí, o sus esquemas en la bibliografía, porque muchas veces, probablemente, les toque rendir, espero que no, pero en un paciente con sesión o con hemisesión medular, o sea, dentro de los síndromes medulares, que también son importantes, tiene mucho que ver el nivel de afectación. O sea, no es lo mismo que tengan un nivel C1, C2, que un nivel de 10 o de 11. Esos dermatomas los tienen ustedes muy claros en su bibliografía, así que me gustaría que los miren, porque no es tan largo, y para que sepan interpretar cuáles son los síntomas, tanto motores como sensitivos, que pueden llegar a tener de acuerdo a la afectación del nivel de afectación. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí. Sí. Ya se aburrieron, ya vamos a terminar, muchachos, ya nos vamos, ¿eh? Otro síndrome que deben tener en cuenta, como para concluir, es el síndrome de la primera motoneurona y de la segunda motoneurona. El síndrome de la primera motoneurona o síndrome piramidal, ¿alguien tiene alguna definición sobre esto? Sería una alteración, digamos, de la neurona que sale desde la corteza motora hasta que llega a la médula, en cualquier lugar, digamos. De la neurona motora superior en cualquier punto de su recorrido. ¿Sí? Sí. Bien, correcto. ¿Y cuáles serían las causas que ustedes más frecuentes de un síndrome piramidal? Y más que nada cortical. Pero, ¿qué tipo de lesión? O sea, Una frecuente. isquemia, un tumor, un ACV. Bien, o sea, por ejemplo, lo más frecuente es un traumatismo de cráneo. ¿Sí? Lesiones vasculares hemorrágicas o isquémicas.
o bien lesiones compresivas, llámense tumores, granulomas. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería un síndrome de la primera motoneurona. Ahora, ¿qué trastornos neurológicos tiene un síndrome piramidal? Tienen síndrome de la motilidad voluntaria, que son expresiones de parálisis y de paresias. Tienen afectación del tono muscular, en el que ustedes van a encontrar hipotonía o hipertonía, especialmente. De la motilidad refleja, profunda, superficial o normales, que allí van a ver los reflejos, que tengan arreflexia, hiperreflexia. O bien de la motilidad involuntaria o asociada, como clonos y sincinesias. Si ustedes deben referirse a un síndrome de la motoneurona, tienen que decir, estos pacientes tienen alteración de la motilidad voluntaria, del tono muscular, de la motilidad refleja y de la motilidad involuntaria o asociada. Esto sería como el eje central de un síndrome de la motoneurona o piramidal. Ahora, obviamente, que depende del nivel de la lesión, van a tener los síntomas, ¿no es cierto? ¿Sí? Van a tener síntomas a nivel de la lesión, por debajo de la lesión y por encima de la lesión. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí o no? Sí, profe. Uy, tenía como 50 acá que estaban escuchando la charla y ahora han quedado 2 nomás. Profe, ¿podría ampliar eso de por arriba al nivel de la lesión y por debajo de la lesión? Claro, los hallazgos semiológicos que ustedes van a tener, usted tiene que ver siempre, supóngase, una lesión en tal lugar, ¿sí? Van a tener síntomas por arriba, por abajo y en el lugar de la lesión. ¿Sí o no? Pero por arriba, ¿qué síntomas podrías tener? Por eso te estoy preguntando. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola. Profe, creo que no se entiende a lo que quiere llegar con eso. ¿A qué hace referencia? Vamos de nuevo. Sí, vamos a hablar y te lo vamos a encasillar, porque ya queda poquito tiempo. Entonces, si tenemos la primera motoneurona, tienen que saber que tienen trastorno de la motilidad voluntaria, del tono muscular, de la motilidad refleja y de la motilidad voluntaria, involuntaria o asociada. Para lo cual van a tener parálisis, paresias, hipotonía, hipertonía, hiperreflexia, arreflexia o clones o sincinesia. ¿Sí? Hasta ahí llegamos con el síndrome de la primer motoneurona. Para lo cual acá, en este síntoma, en este síndrome, ya empiezan a tener plejías, paresias, hemiparesias. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Profe. ¿Sí? Van a tener trastornos de la marcha, porque todo va a depender del nivel de la lesión. ¿Sí? Sí, hasta ahí sí. Hasta ahí sí. Bueno, entonces vamos a volver para que ustedes no se confundan. ¿Sí? Entonces, hablamos solamente de la primera motoneurona y ahora voy a salir un poco y voy a hablar de la segunda motoneurona para que no se confundan los síndromes. El síndrome de la segunda motoneurona, ¿el ejemplo cuál era? Es la enfermedad de Parkinson. ¿Sí o no? ¿De la primera Hola. dijo? No, de la segunda motoneurona. Ah, Sí. ¿Sí o no? Sí, profe. Creo que ya nos perdimos por ahí. che. no, porque No, profe, la sería primera... Guillain-Barré, por ejemplo, y diabetes. Bueno, ¿Cómo? que podría llegar a ser diabetes y Guillain-Barré, por ejemplo. Bien,
Bueno, ¿qué más? Déficit de vitamina B12. También, ¿qué más? Una comprensión medular. Bien, ¿qué más? Serían de la Alcoholismo. segunda motoneurona, ¿no, profe? Sí, ustedes recuerden que Traumatismo medular. para definir un síndrome de la segunda motoneurona, o sea, hablamos del Parkinson hace rato como sería una expresión de un síndrome extrapiramidal. Ese es el ejemplo claro, síndrome extrapiramidal. Y ahora estamos hablando del síndrome de la segunda motoneurona, ¿sí? Que es el causado por la lesión de la segunda de la vía motora, neurona motriz periférica o neurona espinomuscular. A este síndrome también se lo designa como parálisis espinocelular y tiene dos posibles formas. La lesión que asienta en los núcleos del origen de la segunda motoneurona, y si la lesión asienta en algún punto del trayecto de las fibras que conforman la vía de la motoneurona. Cuando ¿Sí? asienta en los núcleos, se le llama tabes dorsal. También puede ser un ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien, ahora, ¿qué síntomas puede llegar a tener este tipo de expresión como síndrome de la segunda motoneurona? ¿Puede tener parálisis o paresia? Sí, paraplegia, paraparesias, monoplejías o monoparesias, polineuropatías o parálisis nerviosas aisladas. Muy bien, exactamente. Exactamente. Entonces, fíjense que ustedes tienen allí un cuadro que los va a diferenciar. ¿Sí? Diferencia el síndrome de la primera motoneurona y el síndrome de la segunda motoneurona, que tiene parálisis o paresia que puede afectar a músculos aislados, hipotonía, atonía o flacidez. En este síndrome tiene atrofia de los músculos, cosas que en el síndrome de la primera motoneurona no. No tiene sincinesia. Fasciculaciones. ¿Sí? En fasciculaciones no, sí existe en este y en el otro no. Entonces, No hay signo este de sería rabia. bien, esto sería entonces el síndrome de la segunda motoneurona. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí o no, chicos? Sí. ¿Sí? Entonces, el ejemplo de un síndrome piramidal es el Parkinson. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y lo que acabamos nosotros de describir recién es el síndrome de la primera motoneurona y de la segunda motoneurona. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, como verán, en una hora hemos hablado de varios síndromes. Hablamos de hipertensión endocraniana, síndrome meningio, síndrome de la primera motoneurona, de la segunda motoneurona. Hablamos de un ejemplo de una enfermedad extrapiramidal como el Parkinson, ¿sí? Entonces, más los síntomas y signos como generalidad de un síndrome neurológico. ¿Estamos de acuerdo? Seguramente, estoy convencido, yo también lo estaría si estaría del otro lado, que habría muchas cosas que no me resultarían familiar porque como que la estoy escuchando no sé si decirle por primera vez o la leí así y no las pude ver muy bien. ¿Sí? Entonces, los invito para que ustedes puedan realmente darle un enfoque mucho más específico. ¿Sí? Entonces, y le quiero decir esto por último, un síndrome extrapiramidal se debe al compromiso desde el punto de vista anatómico y fisiológico del sistema extrapiramidal, que está constituido por los ganglios de la base y sus conexiones. ¿Sí? ¿Y qué tipo de síntomas tienen? Bueno, tienen trastornos en las emociones, están más defensivos o reactivos, tienen trastornos en los movimientos automáticos. En el tono. En el tono, ¿sí? Trastorno de la postura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y van a ver que fisiológica o fisiopatológicamente tiene mucho que ver con que la fisiología y el compromiso de estos
tanto del cuerpo estriado, tienen que ver con el asiento de estos, digamos, de este tipo de movimientos y de alteraciones. ¿Sí? ¿Vamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. La verdad que me cansé. Y hay un síndrome que no hemos hablado mucho, que es el síndrome cerebeloso. Este síndrome cerebeloso me gustaría que hablen un poco ustedes, porque yo me cansé un poco. ¿Qué les parece? Son síntomas y signos ocasionados por enfermedades que asientan en el cerebelo o en las vías de conexión del cerebelo. Bien, correcto. Bien. ¿Y qué síntomas tendrían que ustedes puedan sospechar que realmente puede suceder esto? Vértigo, sobre todo, Bien, es el que se caracteriza por ser a nivel central. bien. ¿Qué más? Marcha inestable. Algún trastorno en la marcha que Ujú. aumente la base de sustentación o alguna lateropulsión. Bien, tienen que, después, si pueden leer todos tranquilos, van a ver que el síndrome cerebeloso, y vuelvan a repasar vértigo, y van a ver que en la clasificación de vértigo existe el vértigo periférico, benigno, y el vértigo de origen central, que es diferente, ¿no? Así que esto lo van a ustedes poder discriminar. Así que me dijeron vértigo, cefalea, vómitos, ¿qué más? Temblores. Temblores, muy bien. ¿Qué más? Trastornos de la posición. Bien, tienen marcha Energía titubeante, que le dinámica. llaman algunos la marcha de la estrella o la marcha del ebrio, algunos también. ¿Qué más? ¿Qué maniobras Ataxia. ustedes... Bien, Trastornos de ¿qué la maniobras? coordinación dinámica. Bien, ¿qué maniobras le darían ustedes a estos pacientes como a ver si realmente estamos en presencia de esto o no? Maniobras semiológicas. Prueba índice nariz, talón rodilla. Bien. Caminar ¿Qué en estarías tango. viendo ¿Qué estarías viendo con esto? Ahí estaríamos viendo la presencia de dismetría o disinergia. Bien, Digamos, si el bien, paciente descompone los movimientos al hacerlos repetidamente. bien. ¿Qué más? Puede tener algún trastorno en el habla. Bueno, ¿qué más? Si yo le digo que tendríamos que ver las pupilas, ¿a usted qué les parece? ¿Le tengo que ver los ojos o no? Sí, se prueba inducir el nistagmo Muy bien, y cuando este no desaparece al fijar la mirada, podemos decir que es de origen central o cerebeloso. muy bien. O sea, un paciente que tenga vértigo, ¿sí? Vértigo periférico, ¿puede tener nistagmus? Sí, Bien, o sea, todo paciente que tenga nistagmus no necesariamente va a tener un síndrome cerebeloso, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Claro. No siempre. Bien, ¿y cuáles serían las causas que pueden provocar un síndrome cerebeloso? Tumores, hemorragias, lesiones isquémicas. Muy bien, exactamente, muy bien. Y el cerebelo, digamos, va a tener lesiones de acuerdo al lóbulo que esté afectado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de acuerdo a la división anatómica o funcional. Bien, correcto. Bueno, como para ir redondeando, ¿sí? ¿Tiene alguna pregunta o algo? Seguramente tienen 10.000 interrogantes. Estoy seguro que, como les digo a los chicos que me han tocado cursar, no es una modalidad, esta parte virtual que nos gustaría que todos tengamos, francamente, porque es una asignatura que necesita ver, tocar, preguntar, ¿sí? Sentirse cómodos con los pacientes, sentirnos que realmente tenemos incomodidades cuando vamos a preguntar, así que no es lo mismo, obviamente. Pero bueno, ya estamos llegando casi a la finalización, así que yo creo que la semana próxima van a tener el segundo parcial, y los que les siga yendo bien van a poder ir
rindiendo la asignatura. ¿Alguna pregunta, jóvenes, o no? Hola, hola. Hola. Creo que no, profe. Creo que quedó todo. ¿Estamos hasta ahí, chicos, entonces? Sí. Sí. Bueno, francamente, disculpen si las cosas fueron muy rápidas o muy pasadas por ahí. Es un tema, no es tan sencillo